Bien, tenemos un controlador de la marca Dixel. El modelo es el XR35CH, que tiene las siguientes características. Tiene tres entradas para sensores de temperatura. Los sensores de temperatura pueden ser NTC o PT1000. Luego tiene dos entradas digitales, en la cual una de ellas puede ser transformada analógica y se puede conectar un cuarto sensor. Luego tiene un conector de comunicación RS485. Ese es el motivo por el cual voy a estar programando este controlador. Más que nada porque se puede conectar el instrumento a una red compatible Modbus RTTU con un sistema de monitoreo Dixel, el XWET 500, o hay otro modelo que es más chico, pero la idea es conectar este instrumento a un sistema de monitoreo. Lo que yo le voy a estar mostrando son los parámetros comunes que se programan en este controlador, y mostrarle un poco las características que tiene este controlador. La alimentación es de 220 volts, se conecta en el borne 5 y 6. Luego tiene una entrada de línea en el borne 1. En el borne 3 tenemos la salida para compresor, y en el borne 7 y 8 tenemos una salida auxiliar. En el borne 7 sería la salida auxiliar, y en el borne 8 el normal cerrado de esa misma salida auxiliar. Luego tiene una conexión hotkey, que esto nos permite cargar y descargar programas. Nosotros podemos programar un solo controlador, y el mismo programa a través de esa conexión hotkey se le conecta un dispositivo, y yo podemos desmontar ese dispositivo y conectarlo en otro equipo y descargar el programa que ya hicimos en un controlador, descargarlo en otro controlador. El formato físico de este controlador es muy diferente a los Dixel que ya estamos acostumbrados, de color gris. Tiene un formato diferente de color negro. El precio de este controlador, es de $159 más IVA, así que hay que evaluar a ver si vale la pena comprarlo o no. Dentro de la caja viene un solo sensor. Si bien se pueden conectar 3 o hasta 4 sensores, pero viene uno solo. También vienen las trabas para encastrarlo en el gabinete, y viene el manual en idioma inglés. Bien, ahí ya tengo conectado el controlador. Lo conecté con una sonda como vino. Y una de las preguntas que me hacen siempre, ¿qué significa la falla P2? P2 es una falla de sensor de temperatura, y RTC es que el reloj no está configurado todavía. Así que tenemos P1 es la falla del sensor termostático, es el sensor que va en el cuarto. Y P2 es el sensor que va en el evaporador, que se usa para el deshielo. Después tenemos P3 y P4, que son sensores que lo podemos usar donde nosotros queramos. Así que cada vez que aparezca una falla que diga P1, P2, P3 o P4, significa un problema en los sensores. A veces no precisamente está en el sensor, sino que también a veces puede estar en el cableado. Muchas veces me he encontrado con fallas que están en el cableado. Puede ser el cable cortado o algún borne flojo o sulfatado. Así que cuando tengamos esta falla con la letra P, hay que revisar tanto los sensores como los bornes y el cableado. Bien, si nosotros queremos ver el set point o la temperatura que tiene programada, presionamos la tecla set y ya nos aparece la temperatura que tiene programada. Luego presionamos set y ya volvemos a las temperaturas del cuarto. Para programar el set point presionamos el botón set por 2 segundos hasta que empieza a parpadear la letra C. Luego ya podemos, con la flecha para arriba para abajo mientras estaba parpadeando la letra C, mover la temperatura.
Luego, para salir y que quede grabado, presionamos set de vuelta y ya queda grabado el set point nuevo. Ahí lo vuelvo a hacer, presiono el botón set por 2 segundos hasta que empieza a parpadear la letra C. Luego, con la flecha para arriba para abajo, ya puedo programar la temperatura que yo deseo en la cámara. Ahí lo voy a dejar en 4.5 y presiono set para confirmar y salir. Para hacer un descongelamiento manual simplemente hay que presionar el botón de descongelamiento. Pero ¿qué pasa acá? El controlador no entra al descongelamiento. Cuando no entra al descongelamiento quiere decir que hay un parámetro que es temperatura de final de descongelamiento. Hay que programar ese parámetro para que pueda entrar a descongelar. Como la temperatura ambiente es mayor a la temperatura de final de descongelamiento, el descongelamiento no entra. Para ingresar a la lista completa de todos los parámetros, tenemos que presionar set con la flecha hacia abajo hasta que la letra C empieza a parpadear, soltamos y luego presionamos de vuelta set y la flecha para abajo por unos 7 segundos aproximadamente hasta que aparece PR2 y luego cuando soltamos aparece HY, que es el primer parámetro. Con la flecha para abajo, para arriba, podemos seleccionar el parámetro que nosotros deseamos modificar. Luego presionamos set y ingresamos al parámetro y de vuelta con la flecha para abajo y para arriba lo modificamos como nosotros deseamos. Ahí lo hago de vuelta. Presiono set con la tecla para abajo hasta que la palabra C empieza a parpadear, suelto, presiono set y la tecla para abajo por 7 segundos, aparece PR2, luego aparece el suelto y aparece el parámetro HY, que es el primer parámetro de toda la lista de parámetros. HY es el primer parámetro y es el diferencial. El diferencial es a cuántos grados desde el set point quiero yo que arranque el compresor de vuelta. Ahí yo lo puse en 3. LS es el límite mínimo para el set point. Está programado en menos 50, pero bueno, esto va a ser para media temperatura y lo voy a dejar en 0. Si alguien quiere programar el set point por debajo de 0, con este parámetro lo va a limitar a 0 grados. Una vez que llegamos a 0, luego presiono set y ahí ya grabamos el valor deseado para este parámetro. El parámetro US es lo contrario, es el límite máximo para el set point. Ya viene grabado de fábrica en 110. Como esto va a ser, como le dije al principio, para media temperatura, precisamente como para una preparación, lo voy a dejar en 10 grados. O sea que si alguien quiere setear o poner el set point por arriba de 10 grados, este parámetro lo va a limitar solamente en 10 grados. Luego presionamos set para confirmar el valor y pasamos al siguiente parámetro, que es P2P, que es la presencia de la segunda sonda, la sonda que va en el evaporador. Le voy a poner que no, como no tiene descongelamiento por gas caliente, no creo que haga falta. Así que luego pasamos al siguiente parámetro, que es OE, que es la calibración de la sonda del evaporador. Ahí no vamos a poner nada. P3P es si vamos a utilizar la tercera sonda, también ponemos que no. O3 es lo mismo, es calibración de la tercera sonda, como no la utilizamos no ponemos nada. P4P es si vamos a utilizar la cuarta sonda, por el momento no la vamos a utilizar, así que ahí lo dejamos en N, que significa no. Y O4, la calibración de esa sonda, de ese sensor, del número 4. ODS es un retardo a la activación en el arranque del controlador. Lo bueno sería ponerle por lo menos 3 minutos por si hay intermitencia
En la energía eléctrica, si hay un corte y un arranque inmediato, siempre ponerle algo. Yo por el momento lo voy a dejar en 0, pero después lo voy a cambiar a 3 minutos. AC es un retardo entre ciclos cortos. Si hay un cambio brusco en la temperatura, por ejemplo, abren la puerta, justo cortó el equipo y abren la puerta, la temperatura se eleva inmediatamente. Entonces, para que no tengamos un arranque muy, digamos, con entre muy poco tiempo, está este parámetro. Lo ideal entre arranque y arranque sería que por lo menos el compresor como mínimo tenga 3 minutos. RTR es una regulación para el sensor 1 y 2. La verdad no tiene ningún sentido porque ya hay otros parámetros que regulan los sensores, así que no lo vamos a utilizar. CCT es la duración del ciclo continuo, no lo vamos a utilizar, lo vamos a dejar como está en 0. Y CCS es el set point para el ciclo continuo. Yo por el momento lo voy a dejar en 5 grados, pero como está anulado CCT, no va a entrar el ciclo continuo. Para poner el controlador en ciclo continuo tengo que presionar la flecha para arriba cuando el controlador no está en descongelamiento, y va a funcionar en ciclo continuo en función del parámetro CCT, que es la duración del ciclo continuo. Luego, para sacar el ciclo continuo, lo que tengo que hacer es volver a presionar la tecla hacia arriba, y ahí me saca del ciclo continuo y me entra en modo descongelamiento. Lo dejo anulado porque en ciclo continuo me anula los descongelamientos por el tiempo que tengo regulada la duración en CCT, y el corte solamente lo realiza con el set point que tenemos grabado en CCS. CON es el tiempo que yo quiero tener encendido el compresor si falla la sonda termostática. Este es un buen parámetro por si en algún momento hay un problema con el sensor. Yo le dejo programado un tiempo. En este caso lo voy a programar para que el compresor esté prendido durante 4 horas. Y con el próximo parámetro, que es COF, es el tiempo que yo voy a tener apagado el compresor. También en el caso de una falla en el sensor, lo vamos a dejar en 30 minutos. 30 minutos apagado el compresor. Hasta acá ya terminamos con los parámetros de regulación. Ahora los que siguen son los parámetros de pantalla. El parámetro que sigue es CF, que es la unidad de medida de temperatura, si en grado Fahrenheit o grados centígrados. Lo dejamos como está, en grados centígrados. Luego tenemos el parámetro RES, que es la resolución, si quiero usar punto decimal o el número entero para el caso que el display lo tengamos en grados centígrados. Yo lo voy a dejar para el punto decimal. Luego sigue el parámetro LOD, que es la visualización en la pantalla, con qué sensor, qué temperatura de qué sensor quiero visualizar en la pantalla. Puedo seleccionar los 4 sensores que se pueden conectar. El set point seteado o un porcentaje de la visualización. Lo voy a dejar con el sensor número 1 o sensor del cuarto. El parámetro RED es lo mismo que el parámetro anterior, pero ahora ligada a la salida XREP. Podemos tener las mismas visualizaciones, pero en esa salida. DLY es un retardo en la visualización ante un cambio de temperatura. Eso lo vamos a dejar en 0. DTR es el porcentaje de visualización entre la primera y segunda sonda cuando LOD es igual a DTR. Eso lo vamos a dejar como está, en 50. Luego siguen los parámetros de deshielo.
EDF es el modo de deshielo. Se puede seleccionar reloj o intervalo en función de IDF. Lo dejo en intervalo. TDF es el tipo de deshielo. Podemos seleccionar eléctrico o por gas caliente. Yo lo voy a dejar en eléctrico, pero luego voy a usar el descongelamiento natural. Eléctrico lo dejo para que corte el compresor cuando está haciendo el descongelamiento. DFP es la selección de sonda para el fin de descongelamiento. ¿Qué sensor quiero usar para el fin de descongelamiento? Generalmente se usa la P2. Lo vamos a dejar en P2. Se pueden utilizar cualquiera de los 4 sensores o ninguno de los sensores, NP. En ese caso no habría corte de descongelamiento por temperatura. Yo ahora lo voy a dejar en P2, pero mi recomendación es que si es para media temperatura no se utilice corte del descongelamiento, que se respete el descongelamiento. DTE es la temperatura que yo quiero que corte el descongelamiento. Generalmente lo subo al máximo si es para media temperatura, para que se respete el descongelamiento, pero si el corte lo tenemos que hacer, el descongelamiento por gas caliente o por resistencia, ajusto una temperatura adecuada al evaporador. Por el momento lo vamos a dejar en 20 grados. El fin de deshielo en 20 grados. Uno de los parámetros más importantes, IDF, es el intervalo entre deshielo. Cada cuánta hora yo quiero que entre en descongelamiento. Generalmente lo uso en 4 horas. Luego tenemos MDF, que es qué duración le voy a dar al descongelamiento. Y generalmente para media temperatura lo uso en 30 minutos. DSD es el retardo de activación del hielo a la partida. Ahí lo dejamos en 0. DFD es la visualización durante el deshielo. ¿Qué sensor quiero ver yo en el display durante el deshielo? IT es la temperatura leída al comienzo del deshielo. Set es la temperatura del set point. Durante el deshielo nosotros podemos ver la temperatura que teníamos seteado. Def es la etiqueta, puedo ver la palabra def que está descongelando. Y RT es la temperatura real. Luego tenemos el parámetro DAD, que es el final de visualización de la temperatura de deshielo. Por ejemplo, pongo a descongelar el controlador 30 minutos y yo quiero que la palabra def esté 40 minutos en el display. Bueno, con este parámetro puedo hacer eso. FDT es el tiempo de drenaje. Generalmente se usa para baja temperatura, para descongelamiento por gas caliente o descongelamiento eléctrico, pero básicamente es el tiempo que yo quiero que espere el motor para arrancar después del descongelamiento. Una vez que termina el descongelamiento, yo quiero esperar unos minutos y que después arranque el motor. Esto se utiliza para terminar de escurrir el agua dentro del evaporador. Como es para media temperatura, acá lo vamos a dejar en 0, ya que los forzadores están prendidos durante el descongelamiento. Por lo tanto, al tener los forzadores prendidos durante el deshielo, ya va escurriendo el agua. El parámetro DPO se utiliza para hacer un descongelamiento al encender el controlador. Si pongo que sí, lo realiza inmediatamente, y si pongo que no, el descongelamiento lo realiza con el tiempo que tengo fijado en el parámetro IDF. El parámetro DAF se utiliza para realizar un retardo en el deshielo después de un enfriamiento rápido. Ahí lo vamos a dejar en 0. Hasta acá terminamos con los parámetros de deshielo. Ahora vamos a programar los parámetros de configuración del relé auxiliar. El primero de esa lista es ACH, y es el tipo de regulación del relé auxiliar, si es para frío o para calor. Lo vamos a dejar en CL, que es frío. Luego sigue el parámetro SMA, que es el punto de intervención del relé auxiliar. Vendría a ser algo como el set point. El relé auxiliar no lo vamos a usar, así que el parámetro lo dejamos como está. SHY vendría a ser el diferencial del parámetro anterior. Acá hay todo un tema, es medio largo de explicarlo,
Pero si el parámetro ACH, el primero de esta lista, es igual a CL, que está en frío, el relé se activa cuando tenemos SA más SHY y cortan el valor fijado en SAW. Lo contrario va a ser para el modo calor. Si ACH lo tenemos en HT, que es el modo calor, entonces el relé se va a activar en el valor SAW menos el valor SHY. Luego tenemos el parámetro ARP, que es el sensor que voy a utilizar para el relé auxiliar. Podemos seleccionar cualquiera de los 4 sensores, y si ponemos NP, quiere decir que ninguno de los sensores vamos a utilizar. Con este relé auxiliar se pueden hacer un montón de cosas. Si se imaginan, pueden realizar cualquier cosa con este relé auxiliar. Para darle una idea, si tenemos un equipo que está dentro de un galpón, por ejemplo una unidad condensadora, y al estar adentro de un galpón calienta la línea de líquido o no llega a condensar bien, nosotros podemos poner un sensor en la línea de líquido, uno de los 4 sensores que tiene, y con el relé auxiliar podemos hacer prender una extracción. Cuando llega a cierta temperatura la línea de líquido, podemos hacer prender una extracción para que saque el calor dentro de ese galpón. Y así se pueden hacer infinidades de cosas con el relé auxiliar de este controlador. Eso se lo digo a modo de ejemplo, ¿no? Pero se pueden hacer muchas cosas. Bueno, y el parámetro SWD es el relé auxiliar apagado durante el deshielo. Si pongo N es no, y si pongo la letra Y es que sí. Bien, hasta acá ya programamos los parámetros del relé auxiliar para cuando el parámetro OA1 es igual a US. Ahora vienen los parámetros de alarma. Luego vamos a seguir programando el relé auxiliar para otros modos. Para cuando el parámetro OA1 esté en otros modos, que se los voy a explicar un poquito más adelante. Ahora seguimos con los parámetros de alarma de temperatura. El primer parámetro es ALP, que es la selección de la sonda de alarma de temperatura. Acá puedo elegir cualquiera de los 4 sensores. Yo voy a dejar P1, que es la sonda del cuarto o la sonda termostática. ALC es la configuración de la alarma de temperatura. Si pongo AB es la alarma de baja y alta temperatura, es relativa a la temperatura absoluta. Y si pongo RE, la alarma de alta y baja temperatura es relativo al set point. Lo vamos a dejar relativo al set point. ALU es la alarma de alta temperatura. Es para fijar a dónde yo quiero que me mande alarma de alta temperatura. Generalmente yo lo uso en un valor alto, pero si sobrepasa el nivel fijado, luego en la alarma, en el display, me va a aparecer HA. Cuando aparece en el display HA como alarma, hay que rever este parámetro. ALL es lo contrario, es la alarma de baja temperatura. Cuando aparece la alarma de baja temperatura, en el display nos va a aparecer LA. Si en el display nosotros vemos que dice LA, hay que rever el parámetro ALL. AFH es el diferencial de recuperación de la alarma de temperatura para los ventiladores. ¿Con qué diferencial quiero tener que me arranquen los ventiladores en un caso de alarma? Esto si los ventiladores están conectados al relé auxiliar. ALD es el tiempo de retardo de la alarma. Una vez que llegamos a la alarma de temperatura, le fijamos el tiempo en minutos. Ahí lo dejo en 15 minutos. Luego sigue el parámetro DAO, que es la exclusión de la alarma de temperatura al encendido del instrumento. Va a estar excluida la alarma por el tiempo que fijemos acá en horas. Ahí dice 1,3 horas.
Ojo con el 1,3, que el 3S representa 18 minutos. Ahí tienen que hacer la cuenta. Ahí tenemos 1 hora 18 minutos. Bien, hasta acá terminamos ya con los parámetros de alarma de temperatura. Ahora vamos a seguir con los parámetros de alarma de temperatura, pero para el condensador. El primer parámetro es AP2, que es la selección de la sonda que voy a utilizar para la alarma del condensador. Puedo seleccionar los 4 sensores, cualquiera de los 4 sensores, o no conectar ninguno. Luego sigue el parámetro AL2, que es la alarma de baja temperatura para el condensador. Con el parámetro anterior nosotros seleccionábamos un sensor. Ese sensor podemos ubicarlo sobre el caño de línea de líquido y tomar la temperatura del líquido a la salida del condensador. Por el momento lo voy a dejar en 25 grados, pero esto va a depender del refrigerante que estemos utilizando y la presión y temperatura de condensación que nosotros queremos manejar. El parámetro AU2 va a ser la alarma de alta temperatura para el condensador. Lo vamos a setear en 45 grados, pero esto también va a depender de la presión y temperatura que nosotros queremos regular para la condensación. Estos parámetros son muy importantes en sistemas que no cuentan con presostato de alta, por ejemplo en sistemas de refrigeración chico, en unidades condensadoras pequeñas, porque nos da la opción de poder controlar la condensación sin tener un presostato. Y en aquellos sistemas donde sí cuentan con presostato de alta, sería como un reaseguro ante una falla del mismo presostato. Luego sigue el parámetro AH2, que es el diferencial de recuperación de la alarma de temperatura del condensador. Este parámetro está en grado, ahí lo tenemos en 5 grados, lo vamos a dejar en 5 grados. El que sigue es el parámetro AD2, que es el retardo de la alarma de temperatura del condensador. Está en 15 minutos, lo vamos a dejar como está, 15 minutos. DA2 es otro retardo de alarma de temperatura, pero al encendido del condensador también lo dejamos como está. El parámetro BWL es por si quiero parar el compresor ante una alarma de baja temperatura en el condensador. Como le había dicho antes, si nosotros ponemos el sensor en la línea de líquido, podemos detectar con parar el compresor por una baja temperatura de condensación. Podemos detectar si nos está faltando refrigerante, la temperatura de condensación va a ser más baja y por lo tanto va a cortar el compresor. También nos serviría para eso. O por si nosotros ponemos el sensor por delante del filtro y en algún momento se tapa el filtro, por ende la temperatura en la línea de líquido va a ser menor y también nos estaría detectando eso. Por el momento le voy a poner que no, pero después cuando vaya a instalar el controlador en función del lugar donde pueda ubicar el sensor de temperatura de condensación, ahí lo voy a reajustar. El parámetro AC2 es para parar el compresor en caso de una alarma de alta temperatura del condensador, lo voy a dejar que sí, y va a parar el compresor en función de la temperatura programada en el parámetro AU2. Hasta acá terminamos con los parámetros de alarma de temperatura del condensador. Ahora vamos a seguir con 3 parámetros fundamentales sobre la regulación del relé auxiliar. Relé auxiliar o relé de alarma también se le puede decir. El primer parámetro de la regulación del relé auxiliar o relé de alarma es TVA, que es la detención manual del relé de alarma. Si yo quiero parar cuando suena la alarma, frenar esa alarma o pararla. Si pongo que no, el relé de alarma permanece habilitado durante la señal de alarma, y si pongo que sí, la alarma se detiene cuando presiono alguna tecla. Lo voy a dejar en sí para detener manualmente la alarma. Luego sigue el parámetro OA1, que es la configuración del segundo relé. ¿En qué voy a utilizar ese relé? L y G es para iluminación, AUS es auxiliar, ONF es siempre encendido, DB es la zona neutra, DF2 es que no seleccionamos el relé y HES es si vamos a utilizar cortina de noche. Por ahora lo dejo en donde estaba, en iluminación, y luego lo cambiaré. Luego sigue el parámetro AOP, que es la polaridad del relé de alarma. Si seleccionamos CL, el terminal 1 y 7
va a permanecer cerrado durante la alarma, y si ponemos OP, el terminal 1 y 7 va a permanecer abierto durante la alarma. Hasta acá ya terminamos todo lo relacionado con el relé auxiliar o relé de alarma. Ahora siguen los parámetros de entrada digital, pero eso lo vamos a dejar para otro video porque bueno, se está haciendo muy largo este video. En otro video le voy a estar poniendo las entradas digitales y la programación de hora y otros parámetros más que tiene este controlador. Espero que les sea de utilidad este video. No se olviden de poner like y suscribirse al canal. Nos estamos viendo en otro.